están? Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema que habíamos llevado a la anterior clase, ¿sí? Sobre la biopelícula dental y la microbiología de las enfermedades periodontales. Recordando un poquito de lo que habíamos avanzado la anterior clase, hemos visto cómo llegan a colonizar los microorganismos a partir del nacimiento, ¿no? Qué cantidad más o menos de microorganismos tenemos, pero sabemos que no todos son virulentos o no todos producen enfermedades, ¿sí? ¿Qué microorganismos comienzan a colonizar la cavidad bucal y cuando también ya erupcionan las piecitas dentarias, ¿no? Ahí hemos dicho más de 500 especies en una persona adulta, pero volvemos a repetir, no todos los microorganismos producen algún tipo de patología porque la mayoría de ellos son microorganismos comensales, es decir, que son aquellos microorganismos que viven en armonía con el huésped, ¿ya? En vez de producir alguna enfermedad, más al contrario, muchos de ellos nos ayudan de alguna forma, ¿no? ¿Cuándo existe enfermedad? Cuando la persona o el huésped tiene una menor respuesta inmunológica. Si tiene algún tipo de alteración, entonces sí puede existir algún tipo de enfermedad. Cuando hay supresión de estas bacterias comensales, ejemplo, hemos dicho cuando se administra antibióticos por muy largo tiempo, donde no solamente elimina a los microorganismos que están causando o a las bacterias que están causando algún tipo de enfermedad o infección, sino que también puede llegar a eliminar las bacterias comensales y cuando estas son eliminadas empiezan a invadir otros como las levaduras, por ejemplo. Y también puede existir mayor enfermedad cuando hay mucho aumento de la masa de microorganismos o hay microorganismos más patógenos, ¿no? Hemos hablado también en la anterior clase que uno de los mecanismos más importantes y que los va a hacer más virulentos a los microorganismos es la capacidad de adherencia que tienen a la superficie, ya sea dentaria o de tejidos blandos. Mientras mayor capacidad de adherencia tienen los microorganismos, más patógenos o virulentos son. Pero en respuesta a esta adherencia, también nuestro organismo tiene sus fuerzas de eliminación, algún mecanismo de eliminación que son la deglución, masticación, movilidad de la lengua, aparatos de limpieza que utilizamos. Entonces, si bien los microorganismos están adhiriendo a las superficies, al mismo tiempo también nuestro o el huésped también trata de eliminarlos mediante estos mecanismos. Y también hay otro mecanismo que es la exfoliación, ¿ya? Este mecanismo hemos dicho que solamente se da en tejidos blandos porque las estructuras dentarias no tienen exfoliación, ¿no? Entonces, mediante la exfoliación, que es la eliminación de la capa superficial del epitelio, se van eliminando igual los microorganismos que se van adhiriendo a esta superficie. Aquí está. La capacidad de adherirse es crucial porque esta nos va a causar la enfermedad. En este caso, hablando de gingivitis o periodontitis. Y estos microorganismos como las porfiromonas gingivales y el Actinobacillus aggregatibacter, que están muy presentes en periodontitis, son muy virulentos precisamente porque tienen esa capacidad de adherencia, ¿ya? En las superficies duras hemos dicho que no se exfolia, es por eso que tenemos mayor cantidad de microorganismos que se logran adherir a esa superficie, ¿no? La biopelícula o biofilm, ¿qué es? Es una película que está compuesta por células microbianas principalmente y una matriz. En esa matriz vamos a encontrar polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Las interacciones entre los microorganismos ya dijimos que pueden ser de tipo beneficiosas o pueden competir contra sus vecinos. ¿Cuándo es beneficiosa? Cuando algún tipo de microorganismos utiliza los residuos de los otros para convertirlo en energía. Y hay algunos que sí compiten con sus vecinos secretando moléculas antibacterianas. Dijimos también que esta biopelícula es una masa heterogénea está constituida por canales, están muy organizados, tiene canales, estos canales que sirven para la circulación de los nutrientes a las capas más profundas, ¿ya? Para que pueda ingresar los nutrientes a las capas más profundas y al mismo tiempo también eliminar los desechos, ¿no? Entonces, esta biopelícula o esta placa
tiene microorganismos, pero aparte de eso también tiene una matriz intercelular. Los microorganismos más o menos forman entre el 80 y 70% de total de la placa, es decir, es una cantidad muy grande de microorganismos que tiene. Pero también hay una matriz intercelular que se encuentra entre las células bacterianas o los microorganismos que llegan a formar, hemos dicho, del 20 al 30%, que va a estar constituido por materiales orgánicos e inorgánicos. ¿De dónde provienen principalmente los materiales orgánicos? De la saliva y del fluido crevicular. Y también los minerales que sirven para la mineralización de la biopelícula también provienen de la saliva y del fluido crevicular, ¿no? Hemos hablado ya sobre los componentes orgánicos y sobre los componentes inorgánicos. El cálculo, ya dijimos, que es la misma biopelícula, pero que se encuentra mineralizada, ¿no? Se da por la precipitación de minerales que se encuentran en la saliva. Es por eso dijimos que en estos sectores, cara vestibular de molares superiores y cara lingual de los incisivos inferiores, encontramos mayor cantidad de cálculo, precisamente porque los minerales provienen de la saliva y también del fluido crevicular, pero eso intervienen los cálculos subgingivales. Ahí está, ¿no? Cálculo subgingival que tiene una característica diferente al cálculo supragingival, un color diferente. ¿Por qué? Porque ha sufrido una pigmentación por la hemoglobina de la hemorragia gingival. La placa hemos dicho que es altamente estudiado porque es uno de los principales factores etiológicos que van a producir las dos enfermedades más prevalentes a nivel de la cavidad bucal, como es la caries y la enfermedad periodontal. ¿Ya? Hemos hablado también sobre la placa, qué color tiene y qué consistencia tiene. No es una sustancia estructurada, hemos visto que tiene canales, están muy estructurados, es resistente, es un color amarillo, amarillento, grisáceo puede llegar a ser, y está adherida a las superficies duras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hemos dicho ya que está constituida principalmente por microorganismos, ¿ya? Dentro de los microorganismos no solamente están incluidas las bacterias, también se encuentran microorganismos no bacterianos como las levaduras, protozoos y virus, ¿no? Y también vamos a encontrar las células del huésped, como las células epiteliales, porque hemos dicho que se produce la exfoliación, y también las células de defensas como los macrófagos y los leucocitos. Hemos hablado sobre la posición de la placa supragingival, la placa subgingival y la placa marginal y cómo estos se relacionan con la gingivitis. La que va a causar principalmente gingivitis es aquella que se va a encontrar a nivel del margen gingival. Ya, esa placa, la placa marginal es la que principal que va a causar gingivitis. La placa tanto supra y sub que va a estar en contacto con el diente, hemos dicho que es la que se va a convertir en cálculo y también puede provocar caries. Y la placa que está en relación con el tejido blando de la parte interna de la encía marginal va a producir la destrucción del tejido y por ende periodontitis, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. El líquido crevicular es muy importante porque dentro de este líquido crevicular existen muchos nutrientes para los microorganismos. Entonces, cuando hay una inflamación gingival, hay un aumento de fluido crevicular y este fluido crevicular facilita la nutrición de los microorganismos. Vamos a ir aquí. Hemos hablado sobre la formación de la placa, donde vimos que se dan tres fases, ¿no? Cuando se forma la placa, a los 1 o 2 días que no hemos realizado la higiene bucal, ya existe la formación de placa, donde observamos principalmente a nivel del tercio cervical, ¿ya? Tercio medio y tercio incisal muchas veces es eliminado de forma mecánica por la misma movilidad de los labios, la lengua, los mismos alimentos que llegan a barrer de alguna forma la placa que se forma a este nivel, pero a nivel cervical, a nivel interproximal, a nivel de fosos y fisuras de piezas posteriores, cuando hay restauraciones desbordantes, dientes mal posición, es difícil eliminar esa placa. ¿Cómo observamos la placa? Podemos utilizar una sondita exploradora y esta sondita deslizar sobre la superficie dentaria y observamos la puntita y van a poder ver que hay una masa, si es que existe la presencia, se observa una masa blanquecina.
y la otra forma es con pastillas reveladoras, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Ahí están las fases de la formación de placa. Lo primero que se forma, dijimos que es la película adquirida, que prácticamente es dado por proteínas que provienen de la saliva. La saliva, una vez que se encuentra libre de gérmenes, la saliva constantemente está bañando tanto superficies duras como superficies blandas y llega a formar la película adquirida, que es la primera fase, ¿no? Esta película adquirida está formada principalmente por péptidos, proteínas y glucoproteínas que provienen de la saliva. Esta película, si bien protege las estructuras dentarias, lo lubrican para que no se deshidrate, pero al mismo tiempo también aporta un sustrato para que puedan fijarse los microorganismos o las bacterias, ¿ya? Tiene receptores que se van a unir a las adhesinas de las bacterias. Entonces, primero se forma la película adquirida y después viene la segunda fase que es la adhesión y fijación inicial de las bacterias. Mediante unas adhesinas que presentan las células bacterianas y estas adhesinas llegan a eh, adherirse a los receptores que tiene la película adquirida, ¿no? Las primeras bacterias que van a colonizar se llaman colonizadores primarios, ¿ya? ¿Y qué tipo de microorganismos generalmente observamos? Del 60 al 80% son estreptococos, cuando hablamos de colonizadores primarios, ¿ya? Del 60 al 80% son estreptococos. Y también vamos a encontrar aerobios obligados, como el Haemophilus, Neisseриas, anaerobios facultativos, como Lactinobaces y Veillonella. Posteriormente a los colonizadores primarios, la placa empieza a madurar, empiezan a proliferarse los microorganismos y a colonizar otro tipo de especies y se cambia el ambiente, que en un inicio era aerobio, gran positivo y también facultativos, ya cambia a anaerobio, gran negativos, ¿no? ¿Qué quiere decir aerobio? Que vive en la presencia de oxígeno. En cambio, los anaerobios viven en la ausencia de oxígeno. ¿Y cuál es más patógeno? Los anaerobios. Y entre gran positivo y gran negativo, más patógenos son los gran negativos, ¿no? Entonces empieza a cambiar los tipos de microorganismos y el ambiente. La tercera fase dijimos que es la colonización y maduración de la placa. Aquí ya estamos hablando de los colonizadores secundarios. Una vez que los colonizadores primarios ya están adheridos a la película adquirida, van a proporcionar estos nuevos receptores donde se van a adherir los colonizadores secundarios. Ya dijimos que estos colonizadores secundarios no tienen la capacidad de adherirse de forma directa a la película adquirida, pero sí se pueden adherir a los colonizadores primarios mediante un mecanismo que se llama coadhesión o coagregación. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, prebotella intermedia, Capnocitopaga, Fusobacterium, Porfiromonas gingivales, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Estos son colonizadores primarios y los liras son secundarios. Entonces, Sanguis, Actinomyces oris ya están adheridos a la película adquirida. Una vez que ya están adheridos, estos tienen otros receptores donde se van a poder adherir los colonizadores secundarios como el Fusobacterium nucleatum, Prebotella loeschei y Capnocitoplaga. Hasta ahí habíamos llegado a la anterior clase. Ahora vamos a hablar de la especificidad microbiológica de las enfermedades periodontales, ¿no? La enfermedad periodontal ya hemos dicho que se vincula netamente a la placa, a la biopelícula. Ya no llamamos placa bacteriana por si acaso, ¿no? Porque sabemos que no solamente hay bacterias, sino que hay otros tipos también de microorganismos, ¿ya? Para la enfermedad, para que haya enfermedad periodontal, por lo general, tiene que existir presencia de biopelícula. Es uno de los factores etiológicos más importantes y por eso se estudia tanto esta biopelícula o esta placa. Ya han habido dos o tres tipos inclusive de hipótesis, ya que vamos a ir viendo uno por uno. Miren, aquí dice hipótesis de la placa inespecífica. ¿Qué significa eso? Más o menos a mediados del siglo XX se creía que la enfermedad periodontal era el resultado de la acumulación de la placa con el tiempo y la disminución de la respuesta del huésped. Es decir, que se creía que había enfermedad periodontal cuando
se va acumulando cuando hay mayor acumulación de placa. ¿Y cuándo hay mayor acumulación de placa? Cuando ya la persona tiene más años, ¿no? Y a medida que tiene más años, también hay disminución de la respuesta del huésped. Es decir, ¿qué nos decía esta hipótesis? Que cuando hay pequeñas cantidades de placa, el huésped logra neutralizar eh, a las bacterias o a los microorganismos, ¿ya? Todo lo tóxico que va a producir los microorganismos llega a neutralizar, ¿no? Pero cantidades ya grandes de biopelícula pueden llegar a superar las defensas del huésped, cosa de que el huésped ya no lo puede neutralizar, ¿sí? Entonces, ahí en cantidades grandes, según esta hipótesis, cuando hay cantidades grandes de placa, se va a producir la enfermedad periodontal. Cuando hay cantidades pequeñas, el huésped logra neutralizar a esos microorganismos y por lo tanto no se da la enfermedad periodontal. Pero esto es algo eh, errado porque se ha encontrado personas que tienen poca cantidad de placa, ¿no? Poca cantidad de biopelícula y ya tienen destrucción o degradación periodontal. Entonces, de ahí nace la siguiente hipótesis, que enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Que sería la placa, hipótesis de la placa específica. Antes de entrar a esto, miren, eso es lo que les decía, ¿no? Se han observado algunos individuos con cantidades considerables de placa y cálculo, cuando tienen mucha cantidad de placa, mucha cantidad de cálculo, tienen gingivitis, pero nunca llegan a periodontitis, ¿sí? Y personas que tienen poca cantidad de placa, poca cantidad de cálculo, llegan de forma violenta a una periodontitis. Entonces, si se da, si se dan esos casos, ya esta hipótesis ya no sería una hipótesis válida. ¿Por qué en personas que tienen poca cantidad de placa, en algunas, no en todas, ¿no? En algunas personas que tienen poca cantidad de placa, hay destrucción del periodonto? ¿Y por qué en algunos pacientes que tienen una pésima higiene, tienen gran cantidad de placa, de cálculo, y están con gingivitis, pero nunca llegan a una destrucción del periodonto de inserción, nunca llegan a una periodontitis? Entonces, de ahí nace lo que es la hipótesis de la placa específica. ¿Qué nos dice esta hipótesis de la placa específica? Dice que solo cierta parte de la placa es patógena. Entonces, por más que encontremos gran cantidad de placa, por eso en algunos pacientes, aunque tengan gran cantidad de placa, no produce periodontitis porque no todos los microorganismos de esa gran cantidad de placa son patógenos. Solo una cierta parte de esa placa son microorganismos patógenos, ¿ya? ¿Y de qué depende de que esa placa sea patógena? De la presencia de microorganismos específicos que son virulentos, son muy patógenos, ¿no? Por ejemplo, en una periodontitis agresiva, que ya en la actualidad ya no estamos hablando de periodontitis agresiva, pero esto es una periodontitis, por ejemplo, de grado, los que ya han llevado práctica, periodontitis de grado C, que quiere decir que avanza tan rápido en esos pacientes. Entonces, aunque no tenga mucha cantidad de placa, ¿ya? Puede ser que ya haya una destrucción periodontal, pero esto se debe a que en esa pequeña cantidad de placa existen estos microorganismos patógenos, que sería el Agregatibacter artemisicetum comitans, que es un microorganismo muy agresivo, muy virulento, ¿no? Entonces, a eso se refiere la placa específica. Mire, estudios demostraron que puede existir enfermedad periodontal incluso en ausencia de patógenos definidos. Puede haber patógenos en ausencia de enfermedad. Entonces, no siempre es imprescindible que haya patógenos específicos para que haya una enfermedad periodontal, ¿ya? Porque miren, aquí igual volvemos a leer, dicen, pueden haber patógenos en ausencia de enfermedad.
¿Qué quiere decir? Que pueden haber microorganismos muy patógenos y puede ser que no produzcan ningún tipo de enfermedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ambas hipótesis son tanto ciertas como al mismo tiempo no son válidas, ¿no? De ahí nace la siguiente hipótesis, que es la hipótesis de la placa ecológica en la década de los 90. ¿Qué nos dice aquí? Unifica ambas teorías porque ambas son ciertas, ¿sí? Ambas son ciertas y al mismo tiempo, si solamente hablamos de una, también no es válida. Pero entonces aquí unifican ambas hipótesis. ¿Y qué nos dice aquí? La cantidad total de la placa dental como la composición microbiana específica, es decir, el tipo de microorganismos de la placa, pueden contribuir a la transición de salud a enfermedad. Entonces aquí, dentro de esta hipótesis, estamos viendo que ambas hipótesis, tanto la específica e inespecífica, son veraces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tanto la cantidad de placa como la composición microbiana específica pueden contribuir a que haya enfermedad periodontal. ¿Sí? Ambas. Bien, hablemos de la transición de salud a enfermedad. Las bacterias no son espectadores pasivos, ¿no? No son espectadores pasivos. La ecología microbiana cambia cuando en un inicio, si el paciente se encuentra con una salud periodontal y luego llega a una enfermedad, toda la ecología microbiana cambia. Hay diferentes tipos de microorganismos, ¿ya? Y miren aquí, esto es muy interesante. Hemos dicho que cuando son positivos, son gram positivos, son cocos, son aerobios, es menos patógeno que los gram negativos, que los bacilos, que los anaerobios. Y veamos aquí, ¿qué nos dice? Sitios sanos, porque sabemos que todos, aunque no tengamos enfermedad periodontal, tenemos microorganismos en cavidad bucal, ¿no? Pero en sitios sanos, donde no hay gingivitis, no hay periodontitis, encontramos ¿qué tipo de microorganismos? Cocos gram positivos principalmente. ¿En qué porcentaje? 75% de los microorganismos son cocos gram positivos. Luego tenemos bacilos facultativos, bacilos gram negativos, sí hay también, pero en pequeña cantidad, ¿no? 13%. En cambio, en los sitios enfermos vamos a encontrar menor cantidad de estos cocos. En sitios sanos había gran cantidad de cocos, porque muchos de ellos son comensales, ¿ya? ¿Cuánto? 75%. En cambio, cuando ya hay algún tipo de alteración o enfermedad periodontal, estos cocos disminuyen. En gingivitis, 44%. Y en periodontitis, mire, solo 10%. Luego tenemos más bacilos móviles, mayor cantidad de espiroquetas, y miren los bacilos gram negativos. En sitios sanos era 13% y cuando ya hay una enfermedad periodontal, ya hay mayor cantidad de bacilos gram negativos. En gingivitis hay 40% y en una, y en una periodontitis más o menos 74%. Aquí ha habido un error, ¿no? 74% de bacilos gram negativos en periodontitis. 74% es una cantidad grande. Y aquí existía 13%. Bien, la etiología entonces de la enfermedad periodontal, ¿de qué depende? Uno, del huésped susceptible. Si el huésped no tiene un buen mecanismo de defensa, un sistema inmunológico deprimido, puede llegar a tener enfermedad periodontal, ¿no? De la presencia de especies patógenas. Hay microorganismos que son más patógenos, más virulentos, que llegan a causar la enfermedad periodontal. Si hay mayor cantidad de estos microorganismos, puede llegar a enfermedad periodontal. Y otro, de la ausencia de bacterias beneficiosas, las comensales. Cuando estas bacterias son suprimidas, por ejemplo, por algún tratamiento de antibiótico
de muy largo tiempo pueden llegar a eliminar las comensales y de esa forma empiezan a proliferar en mayor cantidad las patógenas. Ejemplo, miren, el Streptococcus sanguinis es un microorganismo comensal, ¿sí? Que se encuentra en boca. El Streptococcus sanguinis prácticamente es una bacteria buena, ¿no? En ciertas cantidades, porque obviamente si hay mucha cantidad también puede llegar a producir algún tipo de alteración. Pero el Streptococcus sanguinis es considerado un microorganismo comensal. ¿Por qué? Porque este microorganismo va a llegar a atacar, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la interacción de microorganismos que pueden beneficiarse o pueden llegar a atacar, ¿no? Llega a atacar al Agregatibacter actinomycetes comitans que se encuentra presente en pacientes que tienen una periodontitis de un progreso rápido, ¿ya? Entonces, este Streptococcus sanguinis produce peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que llega a eliminar al Agregatibacter actinomycetes incomitans. Este es virulento, ¿sí? Y este es comensal. Entonces, nos ayuda bastante a nosotros estos microorganismos cuando llegan a atacar a estos microorganismos que son más virulentos o patógenos. Ahora sí. Especies bacterianas que benefician al huésped. Entonces, uno de ellos es el Streptococcus sanguis, que ya acabamos de ver, ¿no? O sanguinis. Mire, en pacientes que no tienen una degradación periodontal, no tienen pérdida de inserción, hay gran cantidad. Es decir, pacientes aparentemente sanos periodontalmente, hay una gran cantidad de Streptococcus sanguis, ¿sí? Alto número. Pero pacientes que ya tienen una degradación periodontal, una destrucción del periodonto, hay bajo número de sanguis, ¿no? De Streptococcus sanguis. Estos Streptococcus sanguis impiden la colonización o proliferación de los microorganismos patógenos, ¿ya? Ya hemos dicho. Ejemplo, este Streptococcus sanguis produce peróxido de hidrógeno que es mortal para el Agregatibacter actinomycetes comitans, que es un microorganismo muy patógeno presente en periodontitis de rápido progreso. Y la flora microbiana también cambia, ¿no? Cuando estamos con salud tenemos otro tipo de microorganismos y cuando estamos con enfermedad periodontal tenemos otro tipo de microorganismos. Cuando estamos con salud hay mayor cantidad de gram positivos, pero cuando ya hay una enfermedad periodontal hay mayor cantidad de gram negativos. Cuando estamos con salud hay presencia de mayor cantidad de cocos, ¿ya? Y a medida que esto va llegando a una enfermedad periodontal, luego empiezan a colonizar mayor cantidad de bacilos y por último, espiroquetas, ¿no? Que son más patógenos. En un inicio tenemos microorganismos inmóviles cuando estamos con salud gingival, salud periodontal, pero cuando ya llega una enfermedad periodontal, hay mayor cantidad de microorganismos móviles. Cuando estamos con salud periodontal, tenemos microorganismos principalmente anaerobios facultativos, ¿ya? En un inicio inclusive aerobios, luego anaerobios pero facultativos, es decir, que estos pueden vivir en la presencia o ausencia de oxígeno, porque son facultativos, pero cuando ya hay enfermedad periodontal, tenemos mayor cantidad de anaerobios obligados, es decir, que estos sí o sí tienen que vivir en la ausencia de oxígeno y son más patógenos, ¿no? En una gingivitis, ¿qué tipo de microorganismos principalmente observamos? En un inicio, ya antes de que haya una gingivitis, puede haber algún tipo de microorganismos bacilos gram positivos y también encontramos cocos gram positivos y gram negativos en menor cantidad. Pero cuando ya va pasando a la gingivitis, vamos a encontrar bacilos gram negativos, que son más patógenos, y microorganismos móviles, que ya dijimos también que son patógenos, ¿no? Ese tipo de microorganismos se encuentran. Gingivitis. Dentro de los gram positivos vamos a encontrar al Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus intermedios, el Streptococcus oralis.
perdón, el actinomycetus viscosos y Naeslundi, ¿ya? Y dentro de los gram negativos tenemos al Fusobacterium nucleatum, Prebotella intermedia, Capnocytopaga y especies de Campylobacter, ¿no? Todos estos microorganismos encontramos en la gingivitis, tanto gram positivos y gram negativos. La gingivitis precede a una periodontitis. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que el paciente tenga periodontitis, ya no hablamos mucho de crónica, ¿no? Lo vamos a retirar esto para la siguiente, ¿ya? Ya no hablamos de agresiva y de crónica con la nueva clasificación, es simplemente una sola periodontitis que puede ser de una progresión diferente. Por eso en la clasificación ponemos grado A, B y C, estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la periodontitis crónica era de un progreso lento, más o menos como un grado A, ¿no? Era considerado, ¿ya? En cambio, un grado B, un grado C, cuando ya el progreso es mucho más violento, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice aquí? Mire, antes de que el paciente tenga periodontitis, el paciente siempre tiene que pasar por una gingivitis. Ya no es que directamente se da la periodontitis, sino que tuvo que haber pasado por algún grado de gingivitis, ¿no? Pero no todas las gingivitis llegan a periodontitis, ¿sí? Por eso me dice, las gingivitis no siempre avanza a una destrucción de inserción periodontal, ¿ya? Vuelvo a repetir, todas las periodontitis tuvieron que pasar por una gingivitis antes de tener la periodontitis, pero no todas las gingivitis van a llegar a tener periodontitis. Entonces, ¿esto de qué depende? Depende, ya hemos dicho, del tipo de microorganismos, de la respuesta del huésped, de la supresión de microorganismos comensales, ¿no? Entonces, de todo eso depende tanto de la cantidad de placa como la especificidad de microorganismos de la enfermedad, ¿ya? Periodontitis. Ya hemos hablado más o menos qué microorganismos están presentes en una gingivitis. Ahora vamos a ver de los microorganismos que se encuentran presentes en una periodontitis. Uno de los rasgos característicos de una periodontitis es la pérdida de inserción, ¿no? Tanto del tejido conectivo y del hueso, ¿ya? Entonces, hay una pérdida de inserción en la estructura dentaria, ¿ya? Las personas que tienen periodontitis y no reciben algún tipo de tratamiento van perdiendo inserción, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Del 0,05 al 0,3 milímetros al año, es decir, ni medio milímetro, pero eso para una estructura dentaria es bastante, ¿sí? Pérdida de inserción de 0,05 a 0,3 milímetros al año, aquellos pacientes que no reciben tratamiento. Dentro de las periodontitis tenemos bacterias específicas. ¿Qué tipo de bacterias encontramos principalmente? Espiroquetas y bacterias anaerobias un 90%, ¿no? Las espiroquetas son bacterias muy patógenas, al igual que bacterias anaerobias, gram negativas, ¿ya? Espiroquetas anaerobias 90% y gram negativas 75%. Y dentro de esas bacterias que mencionamos se encuentran todas estas. La Porphyromonas gingivalis, importante, van a escuchar bastante de esta bacteria en enfermedades periodontales. Prebotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, esta es importantísima. Agregatibacter actinomycetin comitans, serotipo B, que es una bacteria que se encuentra presente ya en periodontitis. Treponema forsythia, mientras mayor cantidad de este Agregatibacter actinomycetin comitans encontremos, mayor cantidad tengamos en la placa, va a existir mayor destrucción, ¿no? Treponema forsythia, Eubacterium nodatum y espiroquetas. Las espiroquetas también son unas bacterias muy importantes porque son muy patógenas. Si hablamos de las periodontitis con un progreso rápido, como un grado C, grado B, puede ser, uno de los agentes más causales más importantes para que haya una periodontitis de progreso rápido es que hay mayor cantidad de Agregatibacter actinomycetin comitans, ¿no? Puede llegar a formar hasta el 90% de la microbiota,
Muchas veces esa es la razón por la que hay una destrucción grande. Hasta en pacientes jóvenes ustedes pueden ver con una pérdida de inserción tremenda, ¿ya? Y puede ser que no tengan mucha cantidad de placa, mucha cantidad de cálculo, pero hay una pérdida de inserción grande, por eso me dice de progreso rápido, y muchas veces en esa placa existe este microorganismo, el Aggregatibacter actinomycetum comitant, en gran cantidad. Y por último, vemos los microorganismos del absceso del periodonto, que también es una enfermedad periodontal, ¿no? ¿Qué es el absceso del periodonto? Son lesiones agudas que puede generar la destrucción muy rápida de tejidos periodontales, ¿no? Hay una infección, hay un material purulento, ¿sí? Hay supuración ya en el periodonto. Entonces, esto hay que drenar de forma inmediata, muchas veces hay que prescribir antibióticos para que podamos eliminar a los microorganismos, ¿no? Por eso me dice, es una lesión aguda. El paciente viene con dolor, con movilidad dentaria, entonces hay que eliminar ese absceso periodontal. Em, ¿Cuándo se da este tipo de abscesos periodontales? Cuando el paciente tiene periodontitis, y en algún momento se agudiza y no se trata, puede llegar a un absceso periodontal. Pacientes que no tienen periodontitis, pero de repente sufren un accidente como la penetración de algún objeto extraño. Ejemplo, las cerdas del cepillo. Imagínense si atraviesa todo lo que es el surco gingival, perfora epitelio, perfora tejido conectivo. Esa cerda del cepillo lleva microorganismos en su superficie, entonces igual se puede llegar a producir un absceso periodontal, ¿ya? Y por problemas endodónticos, que también puede existir la presencia de absceso periodontal. Y los microorganismos que están presentes en este absceso periodontal es la Fusobacteria nucleatum, Prevotella intermedia, igual, volvemos a hablar de este microorganismo, Porphyromonas gingivalis también que se encuentra en bastantes enfermedades periodontales y espiroquetes, ¿no? Que son los microorganismos que los vamos a encontrar presentes en el absceso periodontal. Muy bien, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden escribir al Classroom o al grupo de WhatsApp o Telegram que tenemos. Ya, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao.